Buenos días, estamos por fin en Boulder, Colorado, con mis amigos de toda la vida, Mauricio González, Iván González y Daniel Chávez, Colombia, Brasil y Venezuela en la casa. Tomando un cafecito. Un cafecito colombiano, por cierto, ¿o no? Claro, Está es rico. mejor, es Sabe rico, mejor. rico. Sabe rico. ¿Le echaron azúcar? Yo no sé. No, 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 ¿No? sin azúcar. Qué Prohibido el grosería. azúcar. Ah, porque Ajá. ustedes entrenan y no toman azúcar. no, es que el café se debe tomar sin azúcar. ¿Sí? Claro, Claro. Claro. Mm, para que no pierda el sabor. Yo le echo azúcar y le echo crema además. Entonces, Entonces ya no no es toma café. café. Ya no es Exacto, es un coladito ahí. Bueno, por fin estamos acá. Tenemos varios años planeando para hacer esto y por fin estamos acá. Creo que nos costó bastante tiempo poder organizarnos para llegar acá. Creo que cuestión de logística, de patrocinio, de tiempo. Somos atletas con familias, con trabajos, con muchas cosas que tenemos que hacer y pues no es fácil estar acá. Pero lo logramos y el plan es estar acá por un mes entrenando duro, con miras a Chicago, Berlín y los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile a finales de año. Y pues lo que se viene el próximo año también, que son los maratones importantes como Sevilla, yo quiero hacer Hamburgo y la clasificación olímpica que está ahí. Pero bueno, sin más que saludar, quiero agradecerle a todos por estar acá y que tengamos un espacio para hablarle a la comunidad suramericana, latinoamericana, que corre, para que sepan un poquito de lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo durante muchos años para estar aquí. Pero bueno, se abre la mesa. Mauricio. Bueno, muy feliz de estar acá, como usted lo dice, Luis, pues mucho tiempo planeando este campamento. Hemos hecho miles de planes, ¿no? En toda nuestra carrera. Muchas veces no se pueden cumplir todo lo que uno quiere. Siempre para mí ha sido un sueño estar en los mejores lugares para entrenar, lugares espectaculares que uno, donde ve a uno de los mejores atletas de Estados Unidos y muchos atletas entrenando acá, incluso de Europa viene gente a entrenar acá, entonces siempre con muchas ganas de venir y bueno, contento por estar Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu sitio preferido que has entrenado en tu vida? Mi sitio preferido no está siendo este. ¿Sí? ¿Va Sí, ganando? sí, va ganando el recorrido de Louisville. Ujú. Espectacular, ¿Sí? me encantó, me encantó. Y bueno, claro, obviamente no siempre va a ser perfecto porque también uno extraña la casa, eso es imposible no hacerlo. Hoy en día, en donde yo vivo, en Sopó, tengo muy buenos lugares también para entrenar. ¿Dónde Y Sopó para la gente que no sabe? bueno, para la gente que no sabe, Sopó es un pueblo que queda aproximadamente 50 minutos de Bogotá. Es muy famoso porque está la cabaña de una empresa muy grande, Cabaña Alpina, la gente va a almorzar, a comer sus postres. Tenemos ahí la montaña al frente del pueblo, el Cerro de Pionono, y varios lugares y varias rutas para entrenar cerca. Entonces, es un lugar muy agradable, es un lugar muy tranquilo. Pero entrenas ahí solo. Entreno totalmente solo. Los fines de semana a veces con Iván nos reunimos, cuadramos a veces con grupo, 4 o 5 atletas y para hacer los fondos sobre todo, pero el resto sí. Y también lo Sí, bueno es que el clima es bueno todo el año, ¿cierto? sí, bueno, eso es algo que por ejemplo acá también me ha costado un poco, que aquí nos toca entrenar un poco más temprano por el sol. Y por el fastidioso de Luis que Y hace que uno se tenga que parar que temprano. anda corriendo todo el día, pero bueno. En Colombia ya básicamente puedo entrenar a cualquier hora, ¿sí? Por el tema del clima siempre es agradable, ¿sí? Ya. Por más que haga sol no es exagerado y si llueve no el frío ¿Y tú tampoco te es. consideras atleta profesional? Tipo, correr y entrenar es tu trabajo 24/7, 100%. Es mi trabajo 100%. Siempre estoy buscando que las condiciones del entrenamiento sean las mejores. Por eso también a veces estoy ahí como un poco pegado en el celular viendo si hay un recorrido mejor, hay un Ujú. recorrido más plano, hay un recorrido con más tierra, que si la tierra es más blanda o más dura. ¿Y si los consigues? Sí, O sea, siempre. sigues consiguiendo más Siempre sitios. sigo consiguiendo Mm. lugares para entrenar, no solo en Colombia, no solo en Sopó donde vivo. En una ocasión Iván estuvo en Francia y en Fonromeo Ahí tú eres el y que conseguías yo los... conseguía lugares Sí. para correr en Cali, bueno, siempre que en el lugar que vamos a entrenar
mi misión es conseguir la mayor cantidad de recorridos y probar rutas para correr. Bueno, ya saben, escriban al hombre. Para que busque los recorridos. Iván, ¿qué más? ¿Cómo estamos? ¿Feliz de Todo estar bien, acá? Luis, y muchas gracias primero por organizar este No, a camp mí no. training. A ustedes por venir. Está espectacular. Boulder es una ciudad que todo el mundo sueña. Por ahí en Instagram ya me han escrito, qué bacano, qué chévere. Yo quiero ir a Boulder, quiero conocer. Hay muchos atletas aquí súper reconocidos, americanos, bueno, de todo el mundo. Vienen japoneses, vienen europeos, vienen de todo lado a entrenar acá. Hay un venezolano fuerte por aquí también. Y un brasilero también. Luis, que es súper también conocido en Colombia y Latinoamérica, así que es genial estar acá. Los recorridos han sido espectaculares. Me pasa algo que el primer día en Colombia, yo entreno en Bogotá, en un parque más cerrado, ¿El Simón Bolívar? la capital, yo entreno en el Simón Bolívar. Ujú. Me cuesta un poco salirme de ahí por temas de movilidad, de tiempo, de todo. ¿Tú vives cerquita de ahí? Sí, sí, vivo cerca, vivo muy cerca ¿Te vas del trotando parque. o en carro? Trotando 2 kilómetros Ah, vivo ok, del ok. parque. Cuando salgo a las afueras como en Sopó a correr, tengo un poquito de problema porque le tengo un poquito de miedo a los perros. Ujú. Entonces no me gusta salir a correr solo por recorridos que no conozco. Ese es el problema que tiene Colombia. Yo siento que Colombia tiene los mejores recorridos, los sitios más bonitos, pero sí salen mucho los perros. Tanto así que a mí me mordió uno en Sí, Paipa. sí, vi. Fue un pellizquito, pero ya con que te muerda, que te toque con los dientes, tuve que ir al ambulatorio a que me pusieran la antirrábica, la antitetánica, y son como 4 veces que te tienen que... Por cierto, que Nate estaba ahí cuando me mordió. Fue culpa de Nate que no me defendió, porque él tenía la bicicleta, y tú sabes que uno con una bicicleta como que la puedes poner al frente por lo menos. Ajá. Y Nate no, se huevoneó. No, yo, me yo mordió no a puedo mí. ir solo, yo no puedo ir solo. Y me pasó que el primer día que llegamos a correr acá, Luis dice, tengan cuidado que pueden salir algunas serpientes por el piso. Sí. Ya no iba tranquilo, allá los perros, aquí las serpientes. Pero no, esos recorridos aquí han sido increíbles. hemos visto ni una. espectaculares. No, yo no he visto Yo ninguna, vi, yo vi afortunadamente. una ayer. ¿Ah, sí? ¿Recuerda Sí, que pero conté? chiquita. Una pequeñita la salté ayer cuando fuimos a En la doblar. tarde. Ujú, en la tarde. Bueno, a mí me encantan los animales. Ah, o sea y que a me ti no te da miedo encantan una... las culebras. ¿Ah, también. Sí. Entonces, Uy, a mí no. no, digamos que no tengo problema con eso. Me encanta poder ir corriendo por esos recorridos y ver los perritos de la pradera. Ujú, Es ujú, ujú. espectacular para mí. Bueno, aquí yo he visto de todo. Yo he visto osos, he visto de esos, no sé cómo se llama, como un puma de montaña, como un tigrito Como de un esos. león de montaña. Ajá, como un león de montaña. Zorros, los perritos de pradera, elk, alces, el alce pequeño, venados, o sea, hay de todo. Lo que pasa es que ahorita que es verano, como que está haciendo mucho calor y como corremos tan tarde, se ocultan. Pues Pero sí estamos sa- madrugando. Esta gente dice que es mí la madrugando madrugada de la vida. a las 7:30. Deberíamos hablar de eso porque creo que es un tema súper importante. Bueno, nosotros tenemos, qué pena, Luis, lo interrumpo. Nosotros tenemos una fama en Colombia de que somos los que más tarde Los entrenamos. más vagos. Pero entrenan, lo hacen. Sí, sí, sí. O sea, No es un problema de disciplina porque lo hacen. exacto. hacemos Simplemente es a la jornada hora que tú quieras. 10, 11 de la mañana en la jornada de la mañana, 7, 8 de la noche en la tarde, pero siempre se cumple, claro. Claro. Bueno, yo le pregunté a Paul Chelimo esa misma pregunta y él dice, no, yo entreno a las 10, 11 porque para mí es más importante dormir, recuperarme y cuando estoy listo salgo. Porque en Kenia, sabes que todo el mundo madruga, salen a las 5 de la mañana, salen y literal está oscuro, pero él no. Entonces él dice, no, como que para mí es muchísimo más importante dormir, recuperar y luego salgo a hacer mi entrenamiento. Y hay gente que es así y hay gente que es como yo que sale a las 5 de la mañana y se sienten mejor haciéndolo a las 5 de la mañana. Yo siento que es cuestión de cada persona y ya no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Así es. Sí, sí, depende de lo que uno esté acostumbrado. también. Y la cultura de Kenia en el salir temprano tiene mucho que ver también por cómo es la ciudad allá, los campos no hay mucha energía, entonces ellos duermen súper temprano, ya están en la casa a las 6:30 de la tarde, ya están en la casa a las 7:30, 8 ya se Sí, acuestan. es muy aburrido, entonces no hay nada que hacer que Entonces, dormir. no tienen como una cultura que tenemos nosotros de vivir en ciudad. Entonces pueden descansar desde las 8 de la noche, entonces claro, despiertan súper temprano. Yo me acuerdo cuando estuve allá y llegaba a las 5:30, 6 a entrenar, ya habían grupos saliendo, ya la gente esperando que vamos, entonces eso sí, Tanto la así cultura. que salen de oscuro, pero ponen un carro atrás con las luces prendidas para que tú puedas ver el Sí, camino. sí. Los en que los videos. tengan, sí. Exacto, pero yo he cuando tienen, si no visto, tienen, no. sí,
Yo he visto grupos grandísimos saliendo al oscuro y que no se ve nada, de verdad no se ve Y nada. peligrosísimo, porque esas calles Sí. tienen piedras, huecos, Siempre de piedra. todo. Eso es un Es- peligro. Ese es un tema también que el mundo ve, que piensa que es el mejor sitio del mundo para entrenar, Ujú. pero no, Kenia y Ten principalmente tiene muchas piedras en refugio, mucho sube y baja, Ujú. y más que todo es por la cultura que corren lo que corren. Pero yo lo Y veo claro, bien porque en el sentido de que cuando hay tantas piedras así eso te fortalece muchísimo. perfecto. Y también, no sé cómo se llama eso, pero sabes, la coordinación de vista, ¿cómo se llama eso? Vista-cuerpo. Visopédica. O Visión propiocepción también. Ujú, Bueno, que propiocepción. tienes que estar siempre pendiente del piso, Sí. moviéndote. Ay, cuando yo corro en grupos que son de 100, tienes personas a los lados, personas adelante, personas atrás. Entonces, literal, no te puedes mover. Entonces, yo veo el piso y veo las piedras que vienen. Y tengo que ir moviendo los pies para adelante, para atrás, para allá, Sí. para no pisar una piedra grande, porque literal te doblas un pie, te caes y te atropellan 1000 personas. Yo creo que eso, que lo hace súper difícil y más para una persona amateur, pero para nosotros creo que nos ayuda bastante a fortalecer, a coordinar bastante. Claro, claro, y eso es uno de los secretos de ellos también. Incluso el recogido que hacen en el Fartlek es uno de los recogidos, pero es el más famoso que hacen por allá. Y me sorprendió mucho lo de los tamaños y la cantidad de piedras que tienen, Ujú. pero es lo que dice, se fortalece mucho y de ahí sale más fuerte seguramente. Cuando van a correr el pavimento, que eso es todo Planito, plano, exacto. claro, salen a Co- darte todo. ¿Cómo les va a las personas que van al campamento de My Olympic Coach corriendo en esos terrenos? No, ¿Cómo se sienten? bien, o sea, les pega un poco la altura porque está a 2500 metros de altura, entonces yo les digo como que tómenselo con calma. Ustedes no están acá una semana para entrenar durísimo, sino para conocer, para aprender, para compartir. Y entonces ya cuando se ponen esa mentalidad de que, bueno, sí, vamos a entrenar, pero no nos vamos a matar aquí, les va súper bien. Yo creo que de todos los campamentos que he hecho, y ya he hecho como, no sé, 6 o 7, ya he llevado más de 100 personas a Kenia y todos son amateurs, desde principiantes hasta los más rápidos, no sé, un sub 3 quizás, pero hasta ahí. A todos les ha ido bien, nadie se ha enfermado, todos los han pasado buenísimo. Es que es una experiencia muy única para el corredor. O sea, yo me aseguro de que tengan 100% seguridad, de que todo salga bien, de que coman bien, de que duerman bien. Y cuando se hace eso, todo lo demás sale muy bien y lo disfrutan muchísimo. Entonces es una experiencia única. Y yo siento que nosotros deberíamos ir como grupo también a entrenar para que ustedes se lleven esa experiencia antes de que se retiren. Yo siento que un corredor profesional también tiene que ir a Kenia y entrenar Sí. allá una temporada a ver qué tal. Ya Daniel lo ha hecho que 2 veces. Una vez, Una vez. fui antes de la Olimpiada en Tokio en 2021. Fue una experiencia buenísima. Ya había compartido con los kenianos en mis temporadas en Europa y por el mundo, En Holanda. pero en Holanda más que todo. Pero estar allá en la casa de ellos, ver la cultura de ellos, cómo viven, cómo corren, cómo descansan, cómo celebran todas sus pequeñas conquistas, es muy bacano, es una experiencia única que de verdad vale mucho la pena. Claro, el que sea profesional más que todo, porque tú puedes entrenar con ellos directamente a su ritmo, pero los amateurs también porque es una experiencia única, es un pueblo muy humble, sí, Ujú. es como muy Tranquilo, acogedor, muy, felices. son muy felices. Es un background, es muy pobre. Es una cultura de subsistencia, más que todo. Me llamó mucho la atención de que muchos de ellos, creo que 70% del pueblo ahí en Ten, plantan al fondo de su casa Para comer, para para hacer, subsistir. para comer, para subsistir, exacto. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Incluso algunos corredores todavía siguen haciendo porque son miles de personas corriendo, pero ni todos tienen la oportunidad de correr a Europa No, o el venir a 10% quizás, por poquitos. eso. Entonces, y eso es lo que les hace salir adelante también, esas ganas de salir de ahí, de crecer, de ir a Europa a correr, porque saben que es tal vez la única oportunidad que van a tener en la vida de salir adelante, porque es un background muy pobre. Entonces, se dan todo en los entrenos, se hacen lo que sea posible para... Y tú que has estado allá y que has viajado tanto por el mundo toda tu vida, para ti, ¿cuál es el mejor sitio de entrenamiento que has estado y por qué? No hay nada parecido con Boulder. ¿Sí? No hay nada parecido con lo que tenemos aquí. ¿Por En qué? cuestión de que
tenemos varios estilos de altura y nosotros como corredores profesionales sabemos que eso es muy importante porque hay alturas para hacer trabajos más rápidos, como lo que estamos aquí al 1600. Hay alturas para hacer los long runs, que lo que tenemos en Rollinsville, aquí cerquita, como 40 minutos de aquí, que es 2500, 2800 metros. Y eso es muy fácil subir y bajar. Y en Kenia, por ejemplo, tú no tienes esa posibilidad, estás siempre entrenando a 2300, 2400. Y los recogidos, aquí tienes montaña, alta montaña y tiene del llano, que es muy importante para tener la velocidad y para los trabajos de los tempo runs que nos gusta mucho hacer. Tiene la cuestión de la pista, aquí tenemos varios sitios que tienen pista. En Kenia tú tienes una pista sintética, por ejemplo. Digo mucho de Kenia porque es la meca, una de las mecas del mundo hoy. Hay Front Romeo en Francia, está Sierra Nevada en España, pero todos tienen sus características y nada parecido con aquí. Por ejemplo, en España, en Sierra Nevada, como el propio nombre dice, siempre nieva mucho, entonces es complicado tener una preparación allá de un mes que no tenga nieve en la pista o que Claro. no tenga un problema. Aquí no. Bueno, aquí Aquí- también es fastidioso el tema de que cae nieve también. Y entonces yo lo que le estaba contando a Mauricio, de diciembre a abril o mayo, sí se puede entrenar, pero se pone difícil y se pone fastidioso. Entonces cuesta mucho más. Y creo que ustedes no han estado en esa época. Cuando estén acá y lo vean, van a decir, no, sí, se pone fastidioso y ahí es donde hay que salirse. Lo cual yo, gracias a Dios, puedo hacerlo, de irme a Kenia o a ir a otro sitio. Siempre, cada año vamos a un sitio diferente. Pero el que no puede, se tiene que quedar acá, lo puede hacer, solamente que sufre un poco y no está nada fácil. Y por eso yo siento que ustedes con Colombia tienen todo el año perfecto. O sea, literal, el mejor clima para entrenar está en Colombia. Y tienen altura, y tienen recorridos, y tienen todo. O sea, que yo digo, para mí Colombia es un poquito mejor en cuanto a entrenamiento por el tema del clima. Yo entiendo que aquí las rutas son mejores, más variedad, más pista, más gente, atletas con quien entrenar, etcétera. Pero de diciembre a abril o mayo se pone muy difícil, que ustedes no tienen eso. Claro, vivimos Sí. en la mejor época también. Por estamos maravillados con el clima. Sí, claro, sí, exacto. claro. Ahorita está perfecto, o sea, no se No, puede pero mejor. para mí es la cuestión de poder tener varias distintas alturas para entrenar Ujú. hace que aquí sea, para mí ese es el gran diferencial de Boulder con todo el mundo y todas las partes que yo ya he entrenado. Sí, Mira, claro. y se nos olvidó preguntarte un poquito a ti sobre tu background de correr. Bueno, creo que ya muchos no sabemos tu historia. Los que no la pueden ver no sé dónde pueden ver tu historia. Hay algún podcast por ahí, perdidos. Hay una novela. Una novela de Daniel en Netflix. Una novela colombiana de Daniel. Pero cuéntanos más o menos ahorita dónde estás, qué estás haciendo, cuáles son tus metas y por qué. O sea, cuéntanos sobre tu presente y futuro en el atletismo y qué quieres hacer y por qué. Bueno, yo he logrado lo que cuando fui a Tokio pensé haber logrado lo que siempre quise hacer en mi vida. Era llegar a los Juegos Olímpicos. Esa era mi meta desde que tenía 12 años. O sea, que tú Y- hoy te sientes como que ya realizaste tu compromiso, tu cometido en el atletismo. En parte sí. O sea, tipo, si te tuvieras que retirar mañana. Sí, contento de la Contento. vida. Ok, esa era mi Contento de la pregunta. vida. Yo he corrido, no todas, porque hay muchas carreras en el mundo, pero yo ya he corrido bastante de las mejores carreras del mundo en Europa y eso siempre me fascinó mucho, estar donde están corriendo los mejores. He vivido en Europa 8 años, en Holanda. He entrenado mucho tiempo en Colombia, que era un sitio que me gustaba y pasé bastante de mi vida allá. Y aquí está Mauricio y Iván, que siempre me acogieron bastante en su casa. Yo allá siempre fui bien recibido por la familia, entonces eso me llenaba mucho de que estar ahí con ellos también y poder entrenar. Eso siempre fue un logro para mí, ¿sabes? Mantenerme Atendía en la entrenando. panadería. ¿Ah, en serio? Atendiendo Ah, la yo pana- tengo una foto donde Daniel estaba barriendo la panadería. ¿En serio? Sí. Sí. Y no se robaba el pan. Sí, se lo robaba. El pan dulce. Entonces me siento muy satisfecho y claro, de conocer gente. A mí me encanta conocer gente, compartir con gente. Entonces yo conocí
los mejores corredores del mundo. A mí me da demasiada risa que cuando yo fui a conocer a Kipchoge, yo le dije, épale, Kipchoge, ¿qué más? ¿Cómo estás? Y le di la mano. Lo primero que me dijo, épale, ¿qué más, Luis? ¿Cómo estás? ¿Y Daniel? Ah, Sí. no, Daniel fino. Y después me contó, no, es que nosotros vivíamos juntos en Holanda o que compartíamos mucho, etcétera. Y yo, bueno, ok, dale, sí, va, fino, que le mando saludos. O sea, increíble como Daniel conoce a todo el mundo. O sea, A todo el mundo. y ahora que ¿No Daniel preguntó por mí? y Daniel y yo, como estamos trabajando juntos ahora, a donde voy, todo el mundo y Daniel, no, yo conocí a Daniel no, que Daniel corría aquí, que se mueve por todas Por partes del todo mundo lado, y por todo lado. Y en Pero- Europa es demasiado famoso. Eso, de hecho, me conocen más en Europa que en mi propio país. ¿Ah, sí? De verdad, sí, sí, sí. Y eso me alegra mucho porque fue lo que yo siempre quiso hacer de mi vida. Yo soy atleta desde que tenía mis 12 años de edad y a todos nosotros nos toca duro de alguna manera para salir adelante. Además, en nuestros países en Sudamérica, que nuestro deporte no es visto como debería ser o no es visto como el esfuerzo que ponemos en él. Pero afuera sí, entonces me siento agraciado de haber competido en esas carreras, conocido mucha gente, conocido los... y ahora, o sea, y estás donde estás hoy. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría ¿para qué sigues entrenando? Es la pregunta. Pero yo llegué a un punto, es un punto base para mí. De aquí adelante yo puedo lograr lo que sea, que yo ya estaré feliz, ¿sabes? Entonces, estar en el My Olympic Coach está aportando a los atletas que nosotros entrenamos hoy, un poco de mi experiencia, lo que pasé todos estos años, mi conocimiento, me llena un poco más. Yo confieso que volví a pensar en correr, volví a pensar en Olimpiada, porque nosotros no corremos porque, voy a hacer un maratón y quiero llegar en 2 horas 50. Para mí es imposible pensar en eso. Si voy a hacer un maratón, voy a hacer con todas mis fuerzas. Y como tengo un talento base, tengo un mínimo, yo pienso siempre en correr lo más fuerte posible, siempre en nuestra cabeza Mejorar tu está, marca. claro, mejorar la marca. Y volví a hacerlo por ti, Luis, que somos partners en el My Olympic Coach y sabemos la importancia que tiene eso de estarnos moviendo, de estarnos corriendo, de seguirnos corriendo. Y este campamento que marca para mí un regreso a entrenar en alto nivel. Yo estoy viviendo hoy en Miami y allá por el clima, por los recogidos, un poco más difícil de entrenar y para mí estar aquí es una alegría enorme con mis amigos de toda la vida. Nos conocimos de verdad casi toda la vida, desde que teníamos desde 8, desde 9 años que competíamos juntos. Entonces, está aquí hoy con 35 años, luego de todos esos años, todas esas cosas que ya contamos que viví y volver a vivir, para mí es volver a mi niñez, volver a empezar de alguna manera. Y entonces, ¿qué metas es mejorar tu marca? ¿Te quieres clasificar a algo? Yo voy ahorita a correr a Chicago. No me inscribí en la élite por innumerables cuestiones, pero yo creo que yo soy muy creyente, entonces yo sé que Dios tiene un plan para todo. Y voy a salir en el Corralá la primera vez en mi vida, o en muchos años, que no salgo en la élite de una carrera. Ujú. Y para mí eso es buenísimo porque no voy a tener la presión de estar ahí. Eso ustedes saben que está en un hotel con toda la élite, con todos ahí bien preparados, lo mejor posible. Te genera un poquito más de expectativas también. Entonces yo no voy a tener eso este año, entonces estoy más relajado. Y bueno, ¿Y quiero hacer... en cuanto a marca, te sientes relajado también? Tipo lo que te salga. Sí, 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 yo voy para eso. Mi intención principal número uno es volver a terminar una carrera. Hace tiempo que no corro un maratón, hace tiempo que no termino un maratón. Mi último maratón fue el maratón de Londres en el 2019. Y el que Ahí es donde hice... te clasificaste a las Olimpiadas. Perfecto, Y ahí corriste hice la 2:11. marca para Tokio. Yo cogí 2 horas 11 y 10 segundos. Y entonces volver a competir, volver a terminar un maratón me va a hacer feliz. Claro, yo ahorita con expectativas nuevas, yo voy a ser papá el próximo año, entonces tener eso de que la paternidad me está llenando un poco más el corazón y ahora tengo la responsabilidad de decir a mi hijo que fui el mejor que yo pudiera ser. Claro. ¿Y clasificarte a las Olimpiadas, eso lo tienes en mente? ¿O si sale se da? ¿O qué piensas? Yo aprendí de la vida que tenemos que dar un paso a la vez.
¿sabes? Yo no quiero llenarme la ilusión a mí de que puedo hacerlo, porque para ir a Olimpiadas tú tienes que dejar muchas cosas al lado, muchas cosas, es abdicar de muchas cosas. Y a veces nos toca abdicar de nuestra familia por meses para Ujú. lograrlo. Yo sé, ya pasamos eso, todos los cuatro aquí. Yo hoy tengo mi novia, casi mi esposa, hoy voy a tener mi hijo y ya como hay cosas que ya no volvería a hacerlo, ¿sabes? Para sacrificarme a clasificar a los Juegos Olímpicos otra vez. Entonces, si puedo hacerlo con lo que tengo hoy, con mi familia o veniendo aquí a Boulder, hoy claro, tengo una estructura mejor de que puedo salir de Miami, venir aquí a entrenar contigo, con nuestro grupo, 4 semanas me devuelvo para Miami o que venga también María Elisa, mi novia, que traga a mi hijo. Entonces, si eso se sale, perfecto, pero no quiero abdicarme. Ya no hay sacrificios, ya hay algunos sacrificios que ya no hago para las Olimpiadas. Claro, tipo ya ¿Sabes? lo hiciste, ya diste lo que ibas a hacer y se dio, fuiste para las Olimpiadas y ahora si se da, bien, pero a tu manera, sin Perfecto, exagerar perfecto. con los sacrificios. Sí, por lo menos cuando yo voy para Kenia y me quedo allá, no sé, 6, 7 semanas solo, es buenísimo, o sea, a mí me encanta, es tremenda experiencia, pero sí, uno está sacrificando, uno está ya solo, solo y súper alejado de su familia y de su gente. Y a mí lo que más me pega es la comida. O sea, yo estoy muy acostumbrado a mi comida y allá la comida es muy diferente y pues son 7 semanas comiendo comida que no te gusta. O no, quizás no te gusta, pero no es sabrosa como la comida que uno Sí. quiere, ¿sabes? Y eso es un sacrificio. O sea, no sentarte y no decir, ah, qué rico lo que me voy a comer, eso es un sacrificio para mí, que sé que es una tontería y hay gente que ni comida tiene, pero para mí es un sacrificio importante. Mauricio que lo diga con su arroz con huevos. Sabe que yo lo llevo para donde sea. Y tú, Iván, ¿cuáles son tus metas, planes? ¿Cuántos años tienes tú? 35. Ah, Mentira, 36 cumple hace 15 días. 36. Ok. ¿Cuántos años te gustaría más correr y por qué? ¿Y cuál es tu plan a corto, mediano y largo plazo? Yo creo que un ciclo más creo que puedo hacerlo. Eh, yo me he cuidado en el deporte para tener longevidad y durar un poco más de tiempo. También hay que cuidar el cuerpo mucho. Entonces yo me he cuidado, yo creo que me da para correr unos añitos más. Así que, bueno, esto me apasiona, entonces yo lo quisiera seguir Y haciendo es tu por mucho. trabajo Es mi trabajo 100%. 100%, vivo de esto, así que bueno, qué mejor que hacer lo que no le gusta y aparte que pueda vivir de lo que me gusta. Entonces quiero Claro. hacerlo unos años más. Este año me han cambiado los planes, tenía pensado correr el maratón de Berlín. Después de los Juegos Centroamericanos, que fueron a mitad de año en julio, tuve una molestia en un gemelo, me sacó de entrenamiento 3 semanas y ya no me daba para llegar al maratón de Berlín, ya sentía o no me daba para llegar con el objetivo que tenía, que era buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos. ¿Y nos puedes decir más o menos qué significa esa clasificación para los Juegos Olímpicos? No, para mí es súper importante porque es un sueño de toda la vida, a pesar de que yo estuve en Tokio, uno siempre que consigue un objetivo quiere alcanzar otro. Quiero estar en París, quiero poder terminar el maratón olímpico, quiero poder terminarlo bien, terminarlo fuerte, terminarlo feliz. Mi experiencia en Tokio no fue la mejor. Tuve que retirarme de la carrera por temas de clima, me dio muy duro. Entonces, ¿Y qué, quiero terminar el maratón olímpico de mejor ok. manera. ¿Y qué tienes que hacer para clasificarte de nuevo? Bueno, hay dos opciones. La marca mínima es 2 horas 8, 10 minutos, 2 horas 8 minutos, 10 segundos es la marca mínima. Pero también hay chance de clasificar por ranking. Yo pienso y lo que hemos hablado estos días es que con una marca de 2 horas 10, 30, 2 horas 10 bajo se puede clasificar. Así que esa es la meta, buscar correr por debajo de 2 horas 10, 30, 2 horas 10, si se puede más rápido, excelente. Que sería mejorar tu marca y romper el récord nacional de Colombia también, ¿no? Claro que sí, sería mejorar. Mi mejor marca es 2 horas 11:07. Tendría que mejorar la marca. ¿Cuánto es el récord de Colombia? 2:10:51, creo que es 51, 53. 51. Está ahí. Por ahí. Sí, Sí, exacto. está Estás cerquita, fue ahí. como a 10, 15 segundos. Literal, si mejoras tu marca, deberías Sí. romper el Pero yo récord. creo que de pronto yo la va a romper antes en Chicago. Ok. Esperemos Te que toca Vamos para rompérsela a él. Exacto. Pero ya estará en la casa. Sí, Y a- exacto, por lo menos con el apellido. Sí, y aquí cuento algo de la intimidad de los dos, que la casa vive el deporte. Es muy bonito ver cuando van a competir
Ustedes no ven eso, yo sí, porque estaba ahí. Cómo vibran los papás, cómo vibran las hermanas, cómo viven los tíos, cómo la familia vive la carrera de los dos, ¿sabes? Eso es muy bonito. Y aún más bonito porque yo no tuve eso en mi casa. En mi casa yo Claro, yo era, tampoco. sí, correr en mi casa era algo de malandro. En mi casa era de vago. Sí, Como que este no era- quiere estudiar. eso era. Entonces, ver cómo los papás de ellos vibran, están siempre pendientes de la tele, de la radio, cualquier noticia que salga de los dos. Entonces, muy bonito ver cómo viven el atletismo, el deporte que ellos hacen en la casa. Y todos esos años, ¿sabes? Entonces, es algo chévere atrás de compartir y de vivir. A mí me Claro. llenaba el corazón verlos cómo se emocionaban. Sí, eso es muy especial, la verdad. En la casa a todos les encanta y les fascina. ¿Y empezaron a temprana edad? Sí, como a los 14, 15 años Ah, más bueno, o menos. igual Estamos que- en el colegio. Como todos, Sí, sí, creo. más o menos. Ya. Mis papás no hacían deporte nunca, fue algo Ujú. más de casualidad por que se dio así en el colegio ya. Pero bueno, continuando lo que les decía, tuve que cambiar los planes de Berlín. Tengo también un compromiso con Colombia, con los Juegos Panamericanos, así que tuve que En desistir octubre. del maratón de Berlín. Voy a estar en los Juegos Panamericanos que van a ser la primera semana de noviembre. A noviembre. Voy a Y los correr. Juegos Nacionales también, ¿no? También, son súper Sí. importantes para nosotros y para Bogotá, para la ciudad que representamos, también es súper importante. Es un evento cada 4 años y que en Colombia se viven como unos Juegos Olímpicos y todas las ciudades, todos los departamentos luchan Y- por llevar sus mejores cartas y por ganar la mayor cantidad de medallas, así igual que en los Juegos Olímpicos, así que eso es Y el superimportante. apoyo también es importante para ustedes, dependiendo de los resultados de esas competencias, ¿no? Claro que sí, porque también vivimos de eso, somos profesionales, entonces tenemos que también que digamos que es la manera de retribuir el apoyo que nos dan o de responder Ujú. el trabajo que hacemos. Entonces, Ustedes ya han ganado bastante esos campeonatos nacionales, sí, ¿cierto? hace poco lo decía y creo que llevamos una racha como de 10, 11 años ganando el campeonato nacional y los Juegos Nacionales. 10 años ganándolo. Entre los dos, Sí. algunos de los Sí, dos. sí, sí. Uno de los dos siempre Uno de está los ahí. dos, sí. Sí. Lo que pasa es que como muchas veces alguno de los dos no llega en la mejor forma, entonces bueno, el que no llegó en la mejor forma ayuda al que Al está otro, mejor. sí. Pero por lo menos que uno de los dos se lo lleve. Así Y es. estamos hablando de 5 y 10. 5 y 10. 5 y 10, Y sí, sí. 1500 no. No, ya 1500 ya estamos ganó muy Iván en el viejos. año 2012, yo gané el año 2009, si no estoy mal. No, 1500 nomás. Y en los Juegos Nacionales hay media o es maratón. Maratón. Pero ahí sí no se meten ni loco. No. Y la idea es buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos en un maratón pronto. No sé si va a ser Houston, no sé si va a ser Sevilla, pero también tengo que buscar un maratón porque es el sueño y por lo que estoy entrenando. Ok. Y tú, Mauricio, ¿cuál es tu próxima carrera? ¿Cuáles son las aspiraciones, planes y por qué? Bueno, mi próxima carrera es Chicago. Pero lo Yo- dices como Yo fui- triste. No, para nada. Yo fui a Chicago a acompañar a los atletas que asesoraba en el año 2018 y me encantó. El maratón me encantó. Hablé con mi entrenador y le dije, de hecho, en ese momento le dije, yo quiero debutar acá, en Chicago. Por 1000 cosas no se pudo. Finalmente terminé debutando en Valencia, donde Iván hizo la marca mínima para los Juegos Olímpicos. No está mal. No, Valencia es espectacular. Lo que pasa es que el apoyo de la gente en Chicago es increíble. ¿Tú dices Sí, que Pero más es que en Valencia? Lo que pasa es que también Sí. cuando corrimos en Valencia era un maratón que era solo Fue para atletas especial, élites, sí, fue fue una edición especial, fue especial. diferente. Entonces, Es cuando no. yo corrí, ¿no? Sí, Sí, corrimos sí, los sí. tres allá. Fue que era diferente. experiencia, no. Sabe que Yo metí el Yo creo que 205, corrimos en Valencia. Yo iba para 2-1 más o menos, pero Yo pensé que nadie había escuchado mi chiste. no, en Valencia fue diferente. O sea, uno va corriendo y no encuentra la cantidad de apoyo en la calle como lo es en Chicago. Sí, yo siento que Entonces- Valencia es pero- para volar y ya. Pero es que Exacto. fue post pandemia, no sabemos cómo es Mm, ahora. cierto. O sea, Sí, sí, esa sí. fecha era 2020, que era un momento complicado en el mundo. Entonces, No, sé igual, cómo va a yo ser pienso ahora. que Chicago tú pasas más por dentro de la ciudad. Valencia tú sales un poco afuera y Sí, por eso cierto. no hay mucha gente ahí por los recogidos también. En el tramo final sí, un poco más porque ya entra otra vez en la ciudad. Pero Chicago lo que tengo entendido es que ahí pasa bien por Sí, está downtown, full está los dos lados de siempre- gente por siempre. los dos lados Siempre. creo que hay un tramo como de, no sé, unos 3 o 4 kilómetros que después del Chinatown que
se va como por unas bodegas que ahí sí casi no hay gente, Pero de resto, pero de full. resto es full de gente. Y Entonces, gritando, que más sí, bien y te con mo- las campanitas, Ajá, no, ajá. espectacular. Entonces, cuando conocí eso en 2018, yo dije, yo quiero correr en Chicago. Y bueno, ahora vamos para allá, vamos para Chicago. Ok, ¿y cuál es la meta en Chicago y cómo te sientes? Y cuéntanos del plan. ¿Y por Bueno, qué? la meta es correr lo más rápido posible. Ok. Si eso me da para clasificar los Juegos Olímpicos, sería espectacular. Ya hoy en día no veo los Juegos Olímpicos como los veía hace unos años, con esa, llamémoslo, obsesión Ok, ¿por por qué? clasificar. Creo que lo que hablaba Daniel ahorita tiene mucho que ver. Eh, en nuestros años de deporte, en todo lo que hemos hecho muchos sacrificios, hemos dejado algunas cosas de lado, algunas cosas que no debieron ser como pasaron, ¿sabes? Y ya hoy en día valoro mucho más poder entrenar, poder estar acá, poder compartir con todos que el mismo resultado, ¿sabes? Si hoy puedo ir a correr, puedo ir a hacer un maratón, así no clasifique a los Juegos Olímpicos, para mí ya el hecho de simplemente poder ir a hacerlo ya es mucha ganancia. O sea que tu meta principal no es clasificar. Obviamente quisieras clasificar y es importante, Yo claro. quiero clasificar, pero no lo veo como lo veía hace unos años, como que ese es mi objetivo principal, voy a eso. Yo quiero correr lo más rápido que pueda y quiero poder terminar la carrera. Yo creo que es súper interesante ese punto que, bueno, no sé tú, Iván, pero nosotros tres, Daniel, tú y yo, lo pensamos muy parecido, tipo, sí, yo quiero ir a las Olimpiadas y obviamente ir a las Olimpiadas sería brutal, pero ya este punto de mi vida y de mi carrera deportiva no es mi prioridad número uno. Que si tú me preguntabas hace 3 4 años, yo lo único que quiero en la vida es ir a las Olimpiadas y no me importa más nada. Ahora es como que sí, quiero ir, me gustaría y estoy trabajando por ello, pero siento que ya hay muchas cosas más que son tan importantes para mí como ir a las Olimpiadas. Pero, ¿y eso qué te apasiona hoy, que te mantente luego de tantos años en el deporte? Y claro, creo que de los tres, como, no como carrera deportiva, pero como como vida, como planes de vida, tú has estudiado aquí en Estados Unidos, has logrado hacer tu carrera, tu plan de estudios aquí, que para mí, yo tuve la oportunidad de ir a Europa temprano cuando tú tuve la Ujú. oportunidad de ir a Estados Unidos. Y para mí hoy yo veo que eso sería grandísimo, que yo siempre quise tener esta oportunidad también de estudiar. Y por el deporte, claro, pues coger otras cosas no tuve. Pero hoy, nítidamente, tú tienes como la vida un poco más estabilizada por todos los ámbitos. Y es difícil pensar que todavía aún se apasiona por todo eso. Tú ya has logrado la Olimpiada en Río 2016. ¿Qué te mantiene en eso? ¿Qué te mantiene la llama prendida todavía? Es una buena pregunta y no, no sé si tengo la respuesta. Eh, Creo que primero lo principal es que me apasiona correr, o sea, que me gusta, que me divierte. Yo todos los días me paro tempranito, como ya se han dado cuenta. Demasiado temprano. Están sufriendo con Luis parándose a las 5 de la mañana. Y es como que si yo no salgo a correr ya es raro. O sea, para mí, yo creo que desde que yo empecé desde los 14 yo nunca me he dado un descanso de más de una semana. Y toco madera de que no me vaya a lesionar y que no tenga que hacerlo, pero creo que lo único que me molestó una vez en mis 20 años fue el Haglund, que me sacó como, no sé, máximo 2 semanas y ya. Y me encanta es correr. Cuando me tomo el descanso de una semanita después de maratón, me siento raro, siento como que no sé ni cuándo bañarme, no sé cómo funciona el día, ¿sabes? Entonces para mí es súper importante salir a correr, ya sea con una meta o sin meta, es muy importante. Pero me gusta, me apasiona y me mantiene como enfocado en querer hacer algo. Yo siento que en la mañana cuando uno se despierta, para mí por lo menos, es súper importante tener un objetivo que te saque de la cama. Porque si no tienes un objetivo que, o sea, ¿para qué? Vivir por vivir está bien, no lo critico a la gente que vive así, pero yo necesito algo más importante, algo que me diga como que, mira, vamos a trabajar, vamos a echarle bola para llegar a este sitio por esta razón, motivo y circunstancia. Y para mí, sí, ya fui a las Olimpiadas una vez y creo que eso me dio un estatus, que era el estatus que yo quería, ya estoy ahí, pero siento que ser 2 veces olímpico hace una diferencia importante. Y ahora que los tiempos están cambiando, en cuanto a tiempos y marcas, creo que es súper importante hacerlo. Creo que no es lo mismo haber ido a Río que ir a París, por ejemplo.
Y creo que eso hace una diferencia enorme. Y también me ayudaría mucho en mi trabajo, porque yo siento que yo tengo, como dices tú, Iván, como un ciclo olímpico más. Espero poder tenerlo. Y después de ese ciclo olímpico queda mucha vida, o esperemos que quede mucha vida, ¿cierto? Yo tendría 39 años. Y siento que ahí como que empezaría el segundo punto de mi vida, que ya sería más la parte de trabajo, de estar con mis atletas, de ese tipo de cosas. Y creo que ser 2 veces olímpico, correr un 2:11, un 2:10, te pone a un nivel diferente, un nivel que te ayuda más y eso es lo que yo quiero, eso es lo que estoy buscando. Pero no estoy apurado tampoco, como tú dijiste, Mauricio, tipo, lo voy a trabajar y si se da, brutal. Pero si no se da, no importa, seguimos haciendo lo que estamos haciendo porque lo estamos haciendo súper bien y me lo estoy disfrutando y siento que estoy creciendo bastante haciendo lo que estoy haciendo. Si llego, brutal. Si no, pues chimbo, pero queremos hacerlo. No, es que yo siento que al final no importa el contexto, sino que si estamos disfrutando lo que estamos haciendo, ya vamos un paso adelante. Exacto, como dicen en inglés, que not so much the focus on the journey, not on the destination. Tipo, disfruta el viaje y no solamente el final. Eso es un cliché grande que decimos, pero es la verdad. Tiene que aprovechar todos los días y nosotros no sabemos si vamos a despertar mañana. Es que no llevamos eso muy en serio porque estamos siempre muy esperanzosos de que va a pasar, de que va la vida. Pero sí es verdad, si tú no vives hoy, si tú no disfrutas lo que hace hoy y lo que está haciendo ahora, por ejemplo, de aquí me estoy divirtiendo muchísimo. Sí. Yo también, yo Es desde que cierto. entré a la sala estoy súper contento y lo que dice usted, no sabemos si vamos a despertar mañana. Lo que sí es seguro es que si despertamos, despertamos temprano porque Porque a Luis le toca salir temprano a entrenar. Bueno, para que sean serios, parece a las 5 de la mañana les toca. Bueno, y yo siento que ahorita, en estos últimos 4 años, yo estaba enfocado en aprender el maratón. Literal, aprender el maratón. No sé si eso suena o que tiene sentido, pero yo quiero compartir ese conocimiento con mis atletas, a las personas que voy a entrenar ahorita y en el futuro. Y no solo es yo siento que la educación es súper importante. Estudiar al atletismo, estudiar el maratón es importante. Pero lo que nosotros estamos aprendiendo es algo que muy pocas personas tienen para luego dárselo a los otros atletas, porque nosotros lo sufrimos día a día, literal corriendo 200 kilómetros a la semana, cada kilómetro cuenta y de cada kilómetro se aprende. Entonces, para mí ahorita es aprender el maratón y por eso corrí Hamburgo en marzo, donde pude mejorar mi marca. No estoy cerca de donde quiero estar, pero ya con mejorar yo soy feliz. Entonces, ahora voy a correr Berlín, si Dios quiere y se puede, mejorar la marca de nuevo. Y luego Valencia en diciembre para correr un poquito mejor. O sea, mi meta es en cada maratón ir mejorando un poco. Ya sean 30 segundos, ya sea un minuto, espero que sea mucho más, espero que sean 3, 4 minutos, pero yo siento que con mejorar ya uno aprende muchísimo y eso te acerca más a la meta final de clasificarse sí. a las Y yo Olimpiadas. creo que ese aprender del maratón se queda corto si uno lo ve solo desde las competencias. Yo creo que, por ejemplo, lo que nos sentamos a hacer el fin de semana pasado a hacer como una especie de lluvia de ideas de cómo va a ser el entrenamiento, de alimentarnos unos a otros, eso le da demasiado valor al proceso que estamos teniendo. Sí, como Eh, el entrenamiento que hicimos hoy, por lo menos, para dar contexto, hicimos 4 repeticiones de 3 kilómetros. Lo llamamos a umbral, en inglés sería lactate threshold, que básicamente es un ritmo donde íbamos cómodos todos, se puede decir. O sea, vamos trabajando, sí. pero vamos cómodos. Y eso es algo que yo usualmente no hago en mi entrenamiento. O sea, yo en mi entrenamiento salgo a correr a ritmo de maratón y para abajo. Entonces siempre termino como forzado. Y aquí no tocamos el ritmo de maratón. Claro, estamos en altura. Entonces se puede decir que más o menos corrimos a esfuerzo de maratón, pero no a ritmo de maratón. Y es algo que yo usualmente no hago en mis entrenamientos. Entonces que ustedes estén acá, que me sugieran y me digan, marico, vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal, vamos a ver si sale bien. Y yo me sentí muy bien hoy, tipo cuando entrenaba, cuando corría, pero al final también me sentí bien porque dije como que mira, sacamos 22 kilómetros en total con 4 repeticiones de 10 minutos más o menos a buen esfuerzo, pero sintiéndome cómodo. Y eso es algo súper importante hacer. Iván tiene un buen contexto del trabajo de hoy, ¿cierto? Sí, no, a mí me gusta muchísimo el trabajo en umbral y lo vengo entrenando ya hace un tiempo, ese último año con más frecuencia. Me parece que es un entrenamiento que ayuda muchísimo a los corredores y que todo el mundo lo debería implementar. Como lo dijo Luis ahorita, la sensación es de ir cómodo pero rápido.
Entonces se me hace muy importante y sobre todo para maratón. Les decía hoy, luego del entrenamiento, que la próxima semana podemos alargarlo un poquitico y estamos haciendo kilómetros de calidad. Un poquitico, ¿a cuánto? O sea, una repetición más puede ser. o sea, seguimos a 3 kilómetros, pero en vez de 4 hacemos Sí, 5. exacto, Sí. 5. Ok. Estamos haciendo trabajo de calidad, estamos sintiéndonos cómodos, estamos psicológicamente también sintiéndonos mucho mejor porque estamos terminando con más energía. Y se me hace que es un trabajo espectacular, que podemos seguirlo manteniendo mínimo una vez a la semana. Eso te iba a decir. Y es lo que están haciendo en el mundo. En el mundo están trabajando mucho y se está escuchando mucho el tema del doble umbral, de trabajar en la mañana y la tarde. No necesariamente tenemos que hacerlo como lo hacen los noruegos, pero sí podemos irlo implementando por lo menos una vez a la semana, estimular esa zona de umbral que digamos que es uno de los indicadores más importantes para el rendimiento y que nos va a ayudar a mejorar nuestras marcas. Y para un corredor amateur que va a correr un maratón, digamos, está tratando de bajar de 3:30, ¿tú sientes que es importante también el trabajo de umbral? Sí, es que el trabajo umbral es fisiológico, o sea, no importa el nivel, si es 3:34, si es 2:01, si es 2:10, es un trabajo que el cuerpo lo necesita, que es un estímulo importante para mejorar el rendimiento, así que yo creo que todo el mundo debería hacerlo. Yo he implantado eso en mi filosofía de trabajo y más que todo en el My Olympic Coach, y he tenido bastantes resultados este año, principalmente en los últimos 6 meses. El Lactate 3 Show de mi grupo ha funcionado bastante y ahorita vamos para Chicago con un grupo grande, ¿cierto? Casi 50. Casi 50 atletas de My Olympic Coach en Chicago y todos están entrenando súper bien, y el Lactate para mí fue uno de los grandes cambios que yo he podido hacer en el grupo, más que todo en el performance, sí, del grupo, y como entrenador de verdad me ha sorprendido cómo han mejorado. Sí, Sí, lo yo creo importante que- ahí para los corredores amateurs es que lo controlen, que lo aprendan a controlar, porque Eso el es. error es que a veces Perfecto. como uno va cómodo, va bien, va sintiéndose fuerte, uno tiende siempre a ir un poquito más, y ese trabajo tiene que ser muy controlado, de mucho ritmo, de no pasarse. De hecho, hoy en la última repetición les decía control. Sí, Sí, la Alguien idea se es- estaba emocionando un Sí. poquito. Porque es lo normal, realmente. Pero es la que idea lo es normal. no generar lactato, y como Exacto. la identidad, la identificación biológica, fisiológica de cada uno se cambia un poquito, entonces cuando entrenamos el grupo, uno va a poder ir Sí. un poquitico más fuerte. Al final siempre va a haber porque alguien va- adelante y alguien atrás. Pero Sí, la sí, idea sí, es no generar lactato en ese trabajo, lo que llamamos aquí en inglés el comfortable hard. No te Exacto. pase las rayas, Sí. pero trabaje en el umbral, en el límite del lactato. Y cuanto más acostumbra tu cuerpo a este límite, más puede correr más distancias más largas a un ritmo más fuerte. Sí, yo creo que, y eso para el atleta amateur es lo más difícil de comprender. Yo Sí. también personalmente lo implementé hace ya unos 2 o 3 años, y mis atletas, los pocos atletas que asesoro, siempre me dejan como la referencia de, venga, ¿por qué no corremos un poquito más rápido? Si yo me siento bien, si yo puedo hacerlo un poquito más rápido, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Entonces, a pesar de que uno les explica y trata de poner el entrenamiento muy específico para que no se pasen de la raya, no se pasen del umbral, siempre pasa de que no, es que me sentía muy bien y fui un Quería poquito apretar un más poquito rápido. más. Exacto. Y también que ustedes Pero- tienen el tema de la De altura. la altura, claro. Que eso Entonces, cambia un poco las lo que cosas. lo que hablaba Iván ahorita de, bueno, lo están haciendo a nivel mundial, lo hacen los noruegos, hay mucha literatura ya, está saliendo literatura del tema del doble umbral, cómo trabajar, lo que hacer, qué no hacer, pero siento también que nosotros tenemos el compromiso de adaptar ese tipo Ujú. de entrenamiento a las altitudes en las que vamos a entrenar o a tener a nuestros atletas. Si tenemos a una persona entrenando acá en Boulder o en Bogotá, no sé, en cualquier lugar del mundo, debemos hacer una adaptación de ese trabajo. Aquí una Porque- pregunta más Incluso en Miami que hace técnica. calor. Ajá, Y el a eso calor, iba, a eso. iba. Al calor. Que, Bueno, Eso iba que también. es hasta más duro que la altura, sí, diría sí, yo. sí, Sí. sí. Muchas veces puede ser a nivel del mar, pero la temperatura está tan alta que las pulsaciones se suben muchísimo, se eleva el lactato, se dispara Perfecto. y se están saliendo de la zona del umbral sin
haber tocado un ritmo demasiado fuerte, ¿me entiendes? Claro. A mí Entonces, lo que me todo eso gusta... hay que verlo y todo eso hay que adaptarlo a las necesidades de cada persona. Exacto, y cuando se trabaja con el corredor amateur, uno tiene que saber que esas son personas que trabajan todo el día, todos los Perfecto. días de 8 a 5. Entonces, como que cuando yo escucho el doble lactato de los noruegos, sí, pero no podemos comparar a Jacob con la señora María que está entrenando en Miami y tiene que trabajar de 8 a 5. Entonces, a mí me gusta ponerle un trabajo de lactato y decirle, mira, empieza muy tranquila. Y si te sientes bien, puedes bajarle y puedes progresar un poquito, que es más o menos lo que hicimos hoy, que empezamos cómodo y en el último Daniel apretó un poquito y todo el mundo como que bueno, bien, fino. Pero si tú estás en calor y humedad y empiezas muy duro, terminas haciendo otro tipo de trabajo y terminas para atrás y no es la idea. Entonces yo le digo, mira, empieza muy tranquila, siéntete bien y le vas bajando, le vas bajando, le vas bajando. Termina cómoda. Yo siempre le digo, termina como que pudieras hacer 2 repeticiones más. Por ejemplo, si estamos haciendo repeticiones de 3 minutos, yo le digo, termina como si pudieras hacer 2 más. Porque esa es una buena sensación de saber, ¿sabes? Tú terminas y dices, ya estoy listo, no puedo más. Pero si tú terminas y dices, bueno, sí puedo hacer 2 de 3 minutos más, yo creo que ahí se hace un mejor trabajo. Entonces eso, como que saber utilizar las palabras que le vas a decir al atleta para que Perfecto. entienda un poco más el entrenamiento. Como que no vamos a matarnos. Vamos a hacer un buen trabajo y si te sientes bien, aprovecha el día, porque también ellos lo tienen que aprovechar, porque nosotros tenemos mañana y tarde para entrenar meses. Ellos tienen solo la mañana o solo la tarde y pues su carrera es pronto, entonces como que ahora o nunca, entonces no, sabes, tienen que salir a trabajar y salir a hacerlo bien, pero sin matarse porque tienen muchas cosas durante el día. Lo que veo un poco más de dificultad en el atleta amateur es esta noción de adaptarse al trabajo con el clima o con la altura o cómo está con el cansancio en el día, porque nosotros tenemos, por la experiencia también, una capacidad más grande de ajustarnos al trabajo. Entonces, por ejemplo, en Miami, por el calor y la alta humedad, principalmente ahorita en el verano, yo le digo, tenemos que al menos adaptar 5 a 10 segundos. Ujú. Piénselo en poner 5 a 10 segundos de diferencia de una milla para otro, de un kilómetro para otro. Y aquí mi pregunta sería, ¿cómo manejan ustedes este lactato en altura? Como más o menos es una pregunta más técnica, ¿por pulsaciones las manejan mejor o por el pace? Bueno, yo creo que eh, es algo complicado porque el lactato para que sea algo exacto hay que medirlo. Y para Sí, medirlo hay que tener perfecto. el aparato Sí. que toma la muestra, se saca la sangre y da un dato mucho más exacto, ¿no? Pero Eso no es tan fácil, es un poquito complicado. a eso iba. Entonces ahí vamos a la frecuencia cardíaca, que yo creo que es otro indicador que es importante para estos tipos de entrenamiento. También se puede utilizar por sensaciones. Uno sí Ujú. tiene la experiencia, uno puede saber por las Claro. sensaciones cómo voy, cómo me siento, puedo ir más, puedo ir con lo que sea Luis ahorita de las 2 repeticiones adicionales si me siento fuerte o si ya terminé muerto, entonces es un indicador de que ya no pude, de que me pase del umbral. Pero normalmente se puede manejar con frecuencia. Lo que hay que decir es que el umbral del lactato no es un ritmo, no es un ritmo específico, sino es un estado metabólico del cuerpo. Metabólico. Entonces, no podemos decir que mi umbral es 315 todo el tiempo, porque si yo hago un trabajo hoy, mañana voy a hacer un umbral, seguramente estoy cansado, tengo Sí. fatiga acumulada y ya no va a ser 315 sino 320. Entonces, digamos que eso también hay que aprenderlo y manejarlo. No es algo muy estricto de un solo ritmo, sino que es una sensación, es un estado que puede variar. Yo por Perfecto. eso, con los corredores amateur, porque es tan difícil medirlo, especialmente yo no estando allá, no le puedo decir, mira, tienes que ir a medir tu lactato una vez a la semana. Literal es imposible hacer eso. Entonces yo trabajo muchísimo más ritmo específico y sensaciones. De esa manera, por ejemplo, alguien que está tratando de bajar de las 3 horas, yo le digo, mira, tu ritmo específico de maratón es 4:15, es un ritmo donde quiero que te sientas cómodo porque vas a correr 3 horas ese ritmo. Pero tienes que saber que no todos los días te vas a sentir suficientemente bien para atacar ese ritmo en los workouts. Obviamente en los días suaves no. Yo les doy una calculadora, yo utilizo la Tinman Calculator y ahí tú pones 2:59 en maratón, es mi ritmo meta. Y te da una guía de tus ritmos específicos, del easy, moderado, tempo, umbral, todo eso. Que obviamente es una guía, no es que sea exacto ni mucho menos. Y luego yo le digo, mira, va a depender del calor, de la humedad, de la altura, de las sensaciones, si estás cansado, si estás estresado, si tienes mucho trabajo, todo eso. Entonces, cuando ponemos un trabajo, la meta es 4:15, pero eso va a variar y puede variar muchísimo. Y por eso es tan importante el feedback con el entrenador, que él me diga, mira, estoy cansado. Uy, perdón, mira, estoy cansado. Y yo le digo,
ok, entonces no trabajemos el 415, vamos a trabajar un 420, un 425 y ahí vas viendo. Si te sientes bien, para abajo. Si estás un poco cansado, lo dejamos ahí o incluso un poquito más suave. Claro, Y y yo- esa es la importancia de lo que hacen ustedes como entrenadores. Y eso, Que y no esto es iba a solo decir. porque yo puedo buscar una calculadora, hacerlo y no Perfecto. me puedo quedar en un solo, en los datos que me da la calculadora porque de eso no se trata y así no funciona esto. Los entrenadores están para ajustar cargas, para eh, sugerir cambios, para revisar qué es lo que está pasando. Si de pronto ya es recurrente, uno dice, bueno, ¿será que está cansado, está fatigado, hay que bajarle? O está entrenando muy tranquilo, se le puede ajustar un poquito los ritmos. Entonces, esa es la importancia de los Yo entrenadores. digo que eso es lo más importante del MyOlympic Coach. Nosotros como empresa y como entrenadores, lo que nos hace diferente, no creo que del mundo, pero de muchos, es que estamos muy pendientes todos los días de lo que hacen nuestros atletas. Y por eso podemos sugerir mejores, podemos sugerir cambios, podemos sugerir una próxima semana más intensa o menos intensa, es porque estamos siempre pendientes de cómo van al entreno. Y, y eso no es, eso hay que dejar claro porque Yo tengo ah, una pregunta para ustedes que son atletas olímpicos élites. Y es una pregunta controversial. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre los entrenadores que son, no sé, influencers que se convierten en entrenadores de un fin de semana para el otro? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? y aquí, Siendo atletas que han estado en este deporte por tanto tiempo. y aquí en Estados Unidos hay una cosa que me llama un poco la atención, es que a veces en Miami lo veo mucho, que corren un maratón o dos y ya se sienten capaces de De ser entrenar a otras coach. personas porque corrieron un maratón en la vida. Igual, igual. Yo creo que en Colombia también Que pusieron está una ley, ¿no? pasando lo mismo. Ahorita el 2020, si no estoy mal, se redactó la ley del entrenador deportivo. Ajá, yo vi eso. Y bueno, esto va a ser súper beneficioso para nosotros los profesionales en carreras afines al deporte, porque vamos a tener una tarjeta profesional que nos avala como entrenadores y que nos da como esa autoridad para trabajar. Y el que no la tenga no salud. puede. Van a dar un tiempo para que las personas que en este momento están trabajando como entrenadores Se capaciten. Claro. Y se pongan al corriente, pero después de ese tiempo ya el que no tenga la tarjeta profesional pues ya no va a poder ejercer como entrenador. Sí, Claro. y lo que Tú usted eres decía, ya eres graduado, Mauricio. sí, yo soy profesional ya. Lo que usted decía, Luis, hay muchos influencers que por el hecho de tener muchos seguidores y por haber corrido, como dice Daniel, 1 o 2 maratones, ya sacan sus planes de entrenamiento. Yo creo que esto es muy importante. Nosotros no nos damos cuenta que, o bueno, la gente no se da cuenta que estamos trabajando con la salud. Somos como un área, una rama de la salud. Y esa es digamos que el mayor aporte que nosotros debemos hacer a la sociedad, ¿sí? Aportar a la salud, que si bien cada uno tiene un objetivo de ir a un maratón, de hacer su mejor marca, de completar los majors, al final nosotros tenemos que estar muy pendientes de que esa persona esté saludable, que esa persona no vaya Sí, a de pronto a lesionarse tener, o no solo a lesionarse, detrás del entrenamiento pueden haber muchísimos más riesgos. de Que arriesgar su si, salud, exacto. exacto, que si al final el entrenador está colocando unas cargas que no son las adecuadas, que son Perfecto. exageradas, pueden atentar contra la salud de los deportistas. Claro, Entonces, y uno lo ve y a mí me da como un poquito de, no sé si es rabia, me da cosita. Cuando lo veo entrenadores así que hicieron un curso de 1 o 2 días y ya están entrenando y yo siento así como que quién soy yo para decirte algo, para decirte que no lo hagas. O a decirle a la persona como que no, tienes que tener cuidado. Entonces yo me quedo callado y me voy para mi casa y no digo nada. Pero sí por dentro uno dice como que, ay, tienen que tener cuidado, ¿sabes? Nosotros, y no es que nosotros la sepamos todo, incluso eso mismo, nosotros seguimos estudiando, seguimos aprendiendo y seguimos dándonos cuenta de cosas que hicimos mal, que estamos mejorando, que pueden cambiar, que pueden ayudar a una persona mejor. Entonces tú dices, si nosotros tenemos 20 años en esto, estudiando, aprendiendo, una persona con un fin de semana creo que no puede, o sea, tiene que tener muchísimo cuidado. sí, Yo- claro, claro. En el curso de USATAF que hacemos aquí en Estados Unidos, la graduación, mi profesor
al final del curso y me quedó muy grabado eso. Me dijo, "Ah, la diferencia del buen entrenador, perdón, para el entrenador razonable o para el mal entrenador es que los buenos entrenadores sigan estudiando, los buenos entrenadores siguen adaptándose al mundo y al conocimiento, porque el conocimiento se agrega y se cambia también. Estamos cada vez más descubriendo la capacidad del cuerpo humano. Entonces, sigan estudiando. Eso es lo que nos dijo al final. Y eso que dijo Mauricio, de que el cuidado con el atleta es muy importante, además para el maratón, porque hay cargas altas, elevadas, y tú tienes que hacer las cargas elevadas para terminar un maratón. Entonces tienes que saber cuadrar bien las cargas y cómo va subiendo y bajando el volumen, porque el volumen no es estático. Tanto Tú así comes la que yo siempre entreno a mis atletas que corren maratón, yo diría un 80%. Sí. Y obviamente no se los digo, pero si yo tengo un atleta Ya que está está... Ya se diciendo los ahora. dijo. Exacto. Pero yo... Reveló el secreto. Exacto. Yo prefiero que corra un 2:58 en vez de un 2:53, pero se mantuvo saludable, disfrutó su Sí. entrenamiento, llegó a la carrera, porque podemos buscar el 2:52 con muchos riesgos de lesiones, Sí. de fatiga, de estrés. Al Y final de es no lo- alcanzar y se frustrar. Exacto. Al final es lo que pasa con nosotros los que buscamos, o los atletas de rendimiento, los atletas élite, que buscamos una marca que siempre vamos al límite, vamos al riesgo porque las cargas tienen que ser altas para, por ejemplo, una marca como la marca para los Juegos Olímpicos, entonces siempre estamos en riesgo de una lesión, de una molestia, de no llegar, de terminar mal. Y es lo que no tienen que hacer los atletas amateurs. Los Exacto. atletas pueden disfrutar un poco más del proceso Sí. de su entrenamiento, sentirse bien, terminar la maratón felices, llorando en la meta, riéndose. Y también yo subiendo los siento brazos. que nosotros como atletas élite hacemos una carga muy alta que puede ser muy peligrosa. O sea, nosotros, Es exacto. dañosa para el cuerpo. Sí, sí. Incluso yo se los dije este fin de semana que estamos en la montaña, que a mí casi me da un infarto. Y obviamente eso para un atleta amateur no se puede. Para uno tampoco se debería, pero yo digo como que, bueno, vamos a darle porque toca darle. ¿Sabes? Que como que no hay otra. Pero yo siento que pudiera, y esperemos que no, traer problemas a largo plazo, como lo hemos visto con muchos atletas de élite cuando ya están en sus 50 años, Sí. que hay muchos riesgos de infarto, o por aquí en Boulder hay muchos que no pueden ni caminar, o sea, que tienen como que cojean y todo, y uno dice, no, ese tipo tenía 2:08 en maratón en los 80 y ahora está como cojeando. No me asuste. Sí, no es por No, asustarte. yo es les como que- contaba ese final de semana que yo me fui a la última cita con un cardiólogo hace bastante tiempo. Y él me dijo que, bueno, ustedes atletas de élite y además los maratonistas van a morir con un paro cardíaco en algún momento. Entonces, ¿cómo así me va a decir eso? Sí, Que no sí, quiero sí, a morir, usted así. le agrada el corazón y ahí tiene una válvula, otra que una hora. Entonces, señor, por favor. Que me cojan como pesado. Sí, sí, sí. No, No, pero- Sí, yo el, creo- sí, sí, yo el creo que deporte de es- alto rendimiento no es sano. Eso no, ya sí, se es- pasa, está- nos pasamos sí, de la está rayita. claro, Sí, eso sí, sí. Eso está claro. Yo creo que también ahí viene mucho también el tema profesional y es que una vez dejemos la carrera profesional como atletas, tenemos que empezar un proceso de Sí. desentrenamiento Sí. buscando, ya tenemos unas adaptaciones fisiológicas creadas durante 20 años. No podemos dejar de correr. No podemos dejar de correr, no Ujú. podemos dejar de hacer actividad física. Tenemos que hacer un proceso también muy, muy, muy progresivo porque llevamos muchos años corriendo para el desentrenamiento, hasta que llegue un punto en que nuestro organismo se haya adaptado también A a eso. hacer muy poca actividad física, pero siempre manteniendo la actividad física como Yo en mis prioridad. 40 me veo trotando media hora todas las mañanas, 40 minuticos suaves, haciendo un poquito de ejercicio, pesa, quizás me A dé los de 40 nadar. estaba bueno. ¿Cómo está? Los 40 casi que son Los Ángeles en el Mañana. maratón, el olímpico. Sí, exacto, yo Ya veo mi... vamos Sí, casi, sí, yo hablo ¿cierto? como si tuviera 15 años. Eso que lo diga yo que acabo de Bueno, cumplir y 18. esa responsabilidad que tenemos con nosotros debemos tener con nuestros atletas también. Correcto. Entonces, así que cuidado con esos mis atletas e entrenadores. Cuidado con eso. Eso es un tema controversial. Podemos Eh, pasar todo el día hablando de eso. Sí, y- sí, claro. Pero también hoy en día en un mundo globalizado con tanta información, con tanta que podemos obtener de cualquier lugar, no quiero
digamos, decir que los que no estudian y entrenan gente está bien hecho, pero también sabemos que hay muchas personas que capacitan por su cuenta, que lo saben hacer, Que se vale. que también es válido, ¿no? No Claro. o sea, hay mucha gente que de pronto no tuvo la oportunidad de estudiar entrenamiento profesional en cultura física, licenciatura en educación Perfecto. física, pero que hoy en día con tanta información que tenemos se están capacitando para hacerlo lo mejor posible. El chat Sí. GPT entraría en eso. No, Bueno, yo en estos días tenía una conversación con un amigo porque hubo una publicación sobre el tema, lo mismo. O sea, capacítense, el entrenador debe ser un profesional. Y un amigo me comentó, esto es garantía de que el entrenamiento sea de calidad y que la persona vaya a cuidar mi salud. Y yo decía, no, Sí, realmente no es garantía. O sea, el hecho de tener una persona profesional no garantiza 100% de que Claro, va a ser claro. un trabajo Porque de somos humanos calidad. además Exacto. también. Porque yo mismo me he equivocado 1000 veces con mis atletas. 1000 veces. Bueno, yo no sí, tanto. no, yo me he equivocado muchísimo. eh, También porque nosotros estamos como en eso, en esa búsqueda Sí. de Ujú. qué es lo mejor, ¿sí? Sí, 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 sí. Cómo lo que Y tenemos, ensayo y error. exacto, cómo lo que Sí. tenemos lo cambiamos, lo modificamos un poco para que sea un poquito mejor, para darles un poquito más de beneficios a los atletas. Entonces, al final lo que dice Iván también es cierto, o sea, hay muchas personas que se capacitan por su cuenta, que al final terminan sabiendo o teniendo mejores prácticas que un mismo profesional, Claro. ¿sabes? Yo Sí, Entonces, diría, hay profesionales que no todos son buenos. exacto. sí, Y hay literal. personas que de pronto no han tenido la oportunidad de estudiar, pero que son, pues no sé, frikis es un término que conocen, No. como que les gusta mucho un tema y Ah, leen y ok, ok, ya, estudian ya, ya. estudios Como científicos, Claro. Sí, investigan, sí. Y ven llegan. videos y Sí, todo, Lo hacen buen llegan. y día. pueden Y lo saber hacen muy mucho bien. más que un Claro. profesional. Claro, Claro. claro. Bueno, yo siento que es experiencia, súper importante. Educación, Com- resultados y comunicación. Para mí son los 4 puntos más importantes que uno tiene que buscar en un entrenador. Que estudie, que haya estudiado y que siga estudiando. Súper importante. Que tenga la experiencia, ya sea como atleta amateur o como atleta élite, pero que haya corrido. Yo sí siento Sí, que eso es tienes que importante. correr un maratón o varios maratones o 1000 maratones. Lo que te estaba Tiene que diciendo al principio, saber lo que tienes que que es. aprenderlo. Sí. Porque tú corres Sí. el primer maratón y ya, brutal, como te fue a ti Sí, sí, brutal en sí. el primer maratón. Dije, esto Pero es muy, muy fácil. Sí. Es un paseo. Pero después el segundo, el tercero, el cuarto y uno dice, ok, ya entiendo por qué es tan complicado el maratón. Tiene cambia Variables. mucho. Exacto. El proceso, y el proceso nunca es igual. Nunca es el mismo. El Exacto. proceso nunca es el mismo. Y luego el resultado que tú digas, mira, este entrenador ha tenido estos atletas o tiene estos atletas es súper importante porque es algo que puedes ver. Si ellos llegaron a ese nivel, quizás yo también puedo llegar con él. Y último, comunicación, por lo que estamos hablando al principio, que yo siento que es muy importante estar todos los días. Mira cómo te sientes, estoy cansado, vamos a cambiar, vamos a modificar, vamos a agregarle, vamos a quitarle. Pero hay entrenadores que tú les escribes, que tú les llamas y nunca los consigues. Y pues ahí se pone más complicada la cosa. Y yo siento que en Colombia hay mucho entrenador con los dos primeros puntos que usted menciona como claves. O sea, que tienen la experiencia y que tal vez han estudiado, pero no han tenido los resultados ni con ellos mismos ni con sus atletas. Pero simplemente el hecho de ser influenciadores, de ser influencers, los eleva, digamos que un punto más Claro. para tener más atletas, pero que al final esa cantidad de atletas que tienen se vuelve como más por un estatus social, llamémoslo así, como por pertenecer a un grupo, Sí. pero no por tener un resultado deportivo. Al contrario, muchos atletas terminan pues, con lesiones, odiando correr. Sí, exacto. Hay que ¿sabe? tener muchísimo cuidado con eso. Exacto. Hablando de resultados y trayendo para la casa, tenemos una cuenta más o menos de cuántos atletas
tenemos sub-13 y Olympic Coaching en la historia, más o menos? De la historia tengo que sacar la cuenta. De este año sí tengo la lista. Tiene la pero lista. es que son muchos y... Por eso pensaba, yo creo que Sí. nosotros somos la empresa, una de las empresas que ha más sacado sub-13 en el mundo, ¿cierto? Sí. Y esa, para mí, ese es como que lo que a mí me gusta hacer, ayudar a los hombres a bajar de 3 horas, las mujeres de bajar de 3:30. Obviamente se puede unos de los otros, pero a mí me encanta hacer eso y he visto bastantes resultados porque yo siento que no tienes que ser, no es nada así, no es como que el tema súper científico, que soy un brujo. Es muy simple, sí. Es simple, simple, sí. es como que si mientras más simple lo ves, Sí. más resultado te da. Sí. Entonces yo espero que eso sea con nosotros como atletas también, que el entrenamiento sea simple, que sea lo que ya sabemos hacer, que sea trabajo duro, disciplina y lleguemos al resultado que estamos buscando. Y bueno, para terminar yo quería agradecerles a todos por estar acá. Yo sé que para ustedes es súper importante estar acá y la están pasando buenísimo, pero para mí yo quería poder compartir esto con ustedes, poder entrenar en grupo, por lo menos así sea una vez antes de que nos retiremos. Esperemos que se vuelva a repetir mucho más, pero entrenar aquí en Boulder juntos era una meta que yo tenía y por fin lo estamos haciendo. Entonces agradecerles por estar acá, por confiar en mí y pues que se vengan mucho más y resultados positivos de esto. Muchas gracias. gracias Luis, porque gracias a usted estamos acá, gracias a esos planes que a veces uno... My Olympic Coach. Esos planes que... Y bueno, que se quedan en planes, o sea, que Sí, muchas pasa veces mucho. planeamos mucho y no pasamos a la Hubo una vez que acción. íbamos a México, ¿te acuerdas? Con todos los latinoamericanos Sí, íbamos sí, sí, allá. no- fuimos. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Pero no sé si fue esa México vez. en No, no. 2016. Que pero había un grupo de después WhatsApp grandísimo, como Sí. con 30 Ah, ya, ya, atletas ya, y sí, nunca sí, fuimos sí. nada. Yo tengo, personalmente, yo tengo pendiente un campamento así también en Kenia, que es algo que personalmente lo quiero hacer, ¿sabes? Ujú. Lo que usted decía ahorita, tener la experiencia, aprender. Creo que en México aprendimos muchísimo, tuvimos la fortuna de contar con un muy buen entrenador, estar con un atleta olímpico, finalista olímpico, Con Juan Luis Barrio. con Juan, Ujú. un gran amigo y que corre con nosotros Ujú. ahorita en los Juegos Centroamericanos. Y de cada experiencia de esas, de cada De- viaje, se aprende algo, uno se lleva algo para la casa que al final eh, no es como que lo copia, sino que adapta a lo que uno tiene y le agrega un poquito más, ¿sabe? Un Exacto. condimento más al Y tu sazón. propio toque. Exacto. de hecho, un abrazo a Juan, que seguramente nos estará escuchando. Sí. Tuve la oportunidad, el placer de compartir con él en México también, en otra oportunidad de campamento, y de verdad que me agregó mucho su disciplina, su profesionalismo. Es impresionante como... Él los hacía pararse temprano, ¿o no? Va a estar en También. Chicago. Ah, sí. Juan es comentarista del Sí, Maratón de sí. Chicago. Ah, entonces qué seguramente bien. se lo van a Sí, sí. encontrar. Qué bien. Sí. De verdad Es- que me impresionó la calidad de entrenos que saca. Y de en- persona y y de de atleta. persona Sí, y todo. sí, sí, Lo muy único que no me serio, muy gusta es que nos disciplinado. ponía a madrugar. Ah, sí, Sí. también te ponía Sí, madrugada. claro. ¿Viste? Es que Sí. eso es el hombre atleta disciplinado sale temprano. Eso lo estoy diciendo. Eso es un crimen. Pero Pero, bueno. pero no, Juan, de verdad, un referente para toda Latinoamérica. Creo que yo me atrevería a decir que el 90% en algún momento nos motivamos viendo sus carreras, Sí, sus resultados y sus su trayectoria. resultados. Exacto, todo. Hablábamos en El Salvador de cuántos Juegos Centroamericanos tenía él y cuántas Una medallas. locura, ¿no? Una locura, increíble, Y, increíble. y tener todos con ese- medallas. Y todos los juegos con medallas, incluso en Juan Agarró Ya. tercero. ya medalla de bronce, ya digamos que mucho mayor que nosotros, y todavía en ese nivel de rendimiento es impresionante. Entonces, Sí. creo que sí, lo que hablábamos, uno se lleva un poco de cada lugar a donde va y eso al final sigue construyendo ese valor como entrenador para mí, por ejemplo, que le puede aportar un poquito más a los atletas que uno asesore y de pronto al final, si vamos a dedicarnos al alto rendimiento, también eso poder aportar un poquito más. Listo. Bueno, Muchas gracias, Luis. gracias a ustedes por estar acá. Y bueno, agradecer también a nuestros patrocinadores que nos posibilitaron estar aquí, ¿cierto? Y a los que quieran aportar para el próximo campamento, ahí tenemos la oportunidad. Le Luis, pasas puede- tu cuenta de Cele para que, para que te pasen un Cele. Ahí está nuestro contacto de My Olympic Coach, los que quieran seguir a ese plan. Yo de verdad digo eso porque quisiera estar aquí una vez más, 2 veces más que el próximo Pero es- año, que sea la se próxima repita. oportunidad. Sí. Y para eso
dependemos de nuestros patrocinadores, dependemos del aporte financiero, del aporte estructural, más que todo para estar aquí. Gracias también a My Olympic Coach por la oportunidad de que nos brinda esa posibilidad de campamento, a The Fit, a Ketonia, a SOS. Luis puede hablar Sí. mejor del tema porque... Bueno, para cerrar, agradecer a los patrocinantes que son The Fit, que es una compañía que vende productos deportivos como geles, electrolitos en todo Estados Unidos. Es una compañía que yo estaba usando antes de que me contactaran y me patrocinaran. Eso es que son electrolitos, son los electrolitos que utilizo para el maratón. Stride, que es el foot pod que se usa en el zapato, que te mide el poder, power, que lo estoy utilizando para mis entrenamientos también. Y ahora el nuevo patrocinador es el Ketones IQ, que tengo acá. Es un producto natural y por eso es que nosotros solamente trabajamos con productos que en verdad queramos usar, natural, que te ayuda no solo al rendimiento, sino al enfoque. Y para mí es súper importante porque yo luego de las 2 horas en maratón pierdo un poco el enfoque y ahí es donde he estado sufriendo. Entonces, con este producto esperemos ayude a subir el rendimiento y un mejor resultado en el maratón. Y de verdad que a mí me sorprendió la calidad de ese producto porque yo utilizaba en mis últimos entrenos Hoy estaba llorando que no quería Sí, entrenar, se sí lo tomó vieron, y sí se vieron. cayó. Yo estaba, antes de empezar, me sentía mal, de verdad, y Y en por la suerte lo traía en mi bolso. Me lo tomé como a los 5 o 10 minutos, ya estaba activo otra vez y ya, como dijeron, terminé el entreno. Jalando. Ya en la última repetición tocó frenar. Sí, Sí, no, pasó no, de llorar a jalar. no quiero decir que es sobrenatural, pero de verdad me ha ayudado a mantenerme activo durante el entreno y enfocado. Listo. Bueno, gracias a todos. Gracias. Gracias, nos vemos.